Buenos días, hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro estudio de Daniel capítulo 8, pero antes de iniciar con este capítulo, vamos a recordar un poquito lo que sucedió en el capítulo 7 de Daniel. ¿Por qué razón? Porque allí se presentó un pequeño esbozo, o sea, no se dieron muchos detalles de lo que se vio en ese capítulo 7. Ese capítulo 7 es hermoso porque ahí pudimos ver a Jesucristo, el Hijo del Hombre, acercándose al anciano de días para recibir dominio, gloria y reino, ¿de acuerdo? Y bueno, en esa visión que tuvo Daniel pudo ver a cuatro bestias, y si recuerdan lo que vimos, pues se habló con un poquito más de detalle de la cuarta bestia. Esta cuarta bestia que tenía dientes de hierro, garras de bronce, que tenía 10 cuernos, ¿sí? Que era espantosa y terrible. Y bueno, podemos ver que allí se dio un poquito más de detalles en relación a la cuarta bestia. Y pues podemos ver también Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 17, donde se habla también de esta cuarta bestia. Y de la primera bestia, el león con alas de águila, pues también encontramos muchos datos en la escritura. Podemos leer Génesis capítulo 10, donde se habla de un tirano llamado Nimrod, que fue un opositor abierto contra Dios, un rebelde en contra de Dios, y podemos ver que la Biblia abarca muchas cosas en relación a ese imperio de Babilonia hasta Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. Pero ¿qué hay de la segunda y de la tercera bestia? ¿Qué hay de la segunda bestia? Daniel 7:5, semejante a un oso. ¿Qué hay de la bestia semejante a un leopardo, con 4 cabezas y con 4 alas? Daniel 7:6. Se habla muy poco, pero en este capítulo 8, Dios permite que Daniel tenga un acercamiento un poquito mayor a estos dos imperios, al segundo y al tercero, a los medo-persas y a los griegos. Y por eso Dios le permitió el que tuviera esta visión del capítulo 8, ¿de acuerdo? Entonces, aquí parece ser que Dios le hizo como un zoom para que pudiera ver, permitió que pudiera ver con un poquito más de claridad lo que estaba sucediendo con estos dos imperios, las guerras que existieron entre estos dos imperios, entre el medo-persa y entre el griego. Debo de decir también que esta visión del capítulo 8 no fue completamente nueva. ¿Por qué razón? Porque Daniel, si recuerdan, en el capítulo 2 de Daniel, cuando Nabucodonosor tiene un sueño y ve esa gran imagen, ¿sí?, compuesta de diferentes materiales que son apreciables para el ser humano, ¿sí?, ahí pudo ver que el imperio de Babilonia era representado por la cabeza de oro, el pecho y los brazos representaba al imperio medo-persa y el vientre y los muslos al imperio de Grecia. Y esto Daniel ya lo tenía como un conocimiento previo. Después, para el capítulo 7, Daniel tiene esta visión de estas 4 bestias y puede entender que la segunda bestia, semejante a un oso, representa al imperio medo-persa, y la bestia, semejante a un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, representa al imperio de Grecia. Entonces, la visión que tiene aquí en el capítulo 8 no es nueva en su totalidad. Él se da cuenta de que ya ha conocido algo de todas estas cosas, y entonces aquí se puede ampliar un poquito más el panorama y el entendimiento de esos imperios que se han levantado sobre la tierra. En esta visión del capítulo 8 también hay algo que Daniel volvió a notar similar a la visión anterior del capítulo 7, y fue un cuerno pequeño. En el capítulo 8, en el versículo 9, se habla de este pequeño cuerno. Este pequeño cuerno, debo decirles algo importante, ya se ha manifestado en la humanidad. Su nombre, lo podemos conocer, es Antíoco Epifanes. Ese hombre fue un tirano, fue una persona despiadada, verdaderamente fue un personaje siniestro en contra de los judíos, los persiguió e hizo cosas atroces con ellos. Pero este personaje, aunque ya vimos su papel en la historia de la humanidad, tenemos que saber que este hombre solamente debe ser considerado como una prefigura del anticristo futuro que ha de manifestarse sobre la tierra. ¿Ok? Bueno, pues vamos a entrar al versículo 1 y 2 de este capítulo 8 de Daniel. Dice aquí, versículo 1 y 2. En el año tercero del reinado
del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que se me había aparecido antes. Dice, vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa. Dice, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Dice, vi pues en visión estando junto al río Ulai. Bueno, en estos versículos podemos ver el lugar que fue en Susa, pero también se nos dice el año de la visión. Dice que fue el año tercero del reinado de Belsasar, ¿de acuerdo? O sea, era la visión que tuvo en el capítulo 7 Daniel fue en el primer año de este rey Belsasar. Y el rey Belsasar, pues prácticamente fue el último rey que tuvo el imperio de Babilonia, junto con su padre. Su padre se llama Nabonido, que se alejó del gobierno por algunos años del imperio de Babilonia y dejó como regente a su hijo Belsasar, que aparece aquí en el capítulo 7, capítulo 8 y también en el capítulo 5 de Daniel. Entonces, la primera visión la tuvo la visión del capítulo 7 la tuvo en el primer año del reinado de Belsasar. Y esta visión del capítulo 8 la tuvo 2 años después, en el tercer año del reino del rey Belsasar, ¿de acuerdo? Entonces, tuvo esta visión. Y bueno, esta visión fue interesante porque, pues, Daniel vivió bajo el imperio de Babilonia muchos años y también pudo verificar el reemplazo de ese imperio de Babilonia, la cabeza de oro, por el pecho y los brazos de plata que representan al imperio medo-persa. Y Daniel pudo vivir esa situación. Entonces él, pues ya desde Daniel 2, ya conocía que un imperio iba a suceder a otro y ese imperio iba a suceder a otro, ¿de acuerdo? Y ya tenía ese conocimiento y en el capítulo 7 se afirmó ese conocimiento y ya también aquí para el capítulo 8, pues ya Daniel sabía que el imperio de Babilonia estaba a punto de caer para darle lugar al nuevo imperio que era el imperio de Babilonia, ¿de acuerdo? Bueno, hablemos un poquito de este carnero que aparece en el versículo 3 y 4. Dice aquí Daniel 8, versículos 3 y 4. Dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Dice, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Dice, vi que el carnero hería, esto es importante, que hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia, es decir, ningún gobierno, ningún imperio, ningún ejército, ¿sí?, podía pararse delante de él, y no había quien escapara de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía, dice aquí la escritura. Bueno, estos 2 versículos nos habla de un carnero con 2 cuernos grandes, y uno se hizo más grande que el otro. Este carnero con sus 2 cuernos grandes representa al imperio medo-persa. Esto lo vemos claramente en el versículo 20 del capítulo 8. Dice aquí Daniel 8:20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, dice aquí la escritura. Entonces, en Daniel capítulo 2, versículo 32, la segunda parte, aquella imagen del sueño de Nabucodonosor, el pecho y los brazos de plata corresponden a este imperio medo-persa. Después, en el capítulo 7 de Daniel, en el versículo 5, la bestia semejante a un oso corresponde también a este imperio medo-persa. Y en este capítulo 8 podemos ver que Daniel está viendo ahora a un carnero con 2 cuernos grandes, ¿de acuerdo? El versículo 3 nos dice que este carnero tenía 2 cuernos que eran altos, eran grandes, pero un cuerno era más alto que el otro. Y este cuerno más alto que el otro creció después, al final creció. Ahorita vamos a ver por qué fue un cuerno más grande que el otro. Bueno, hasta este momento todo estaba bien. Podemos decir, pues, ¿qué de espectacular tiene esta visión? Si está viendo un carnero y tiene 2 cuernos, pues todos los carneros tienen 2 cuernos. ¿Qué hay de espectacular en esta visión que está teniendo Daniel? Pero lo interesante de esto, lo sorprendente, es que Daniel pudo ver que uno de sus cuernos crecía más que el otro, ¿sí?
Y esto fue algo interesante. Bueno, este cuerno que era más alto que el otro tiene que ver con la visión anterior del capítulo 7 de Daniel, ¿sí? Donde el imperio persa fue representado por un oso, por una bestia semejante a un oso. Dice ahí Daniel capítulo 7, versículo 5. Dice, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Entonces, esta descripción que nos da Daniel 7:5 de esta bestia semejante a un oso, que se alzaba más de un costado que del otro, corresponde con la visión de este carnero con sus dos cuernos grandes, donde uno era más grande que el otro. ¿Cuál era este cuerno más grande que el otro? Los persas. Primero estaban como al mismo nivel, pero los persas tomaron el control para unirse como un solo pueblo y formar de esta manera un solo imperio. ¿De acuerdo? Bueno, para que existiera la unión de estos dos pueblos, de los medos y de los persas, de estos dos cuernos grandes, fue necesario la intervención de un personaje importante que aparece en la Biblia. ¿Quién es ese hombre? Se llama Ciro. Este hombre llamado Ciro aparece en muchas partes de la Biblia. Aparece en Isaías capítulo 44, el último versículo, ¿sí? Y en el capítulo 45 de Isaías también. Aparece en Esdras y está implícito en este pasaje que estamos viendo de Daniel capítulo 8. Bueno, este hombre Ciro fue muy importante para conformar el nuevo imperio. Fue un instrumento en las manos de Dios, Ciro, para conformar, para darle lugar a este gran imperio llamado el Medo-Persa. Bueno, en Daniel capítulo 2, versículo 32, la segunda parte, se habla de esa gran imagen, ¿sí? Se habla del pecho y los brazos de plata. Bueno, el pecho que unió a estos dos brazos fue Ciro. Ciro fue el pecho, digamos que fue como la parte central para la unión de estos dos pueblos, de los medos y de los persas, de estos cuernos grandes, ¿de acuerdo?, que formaron este nuevo imperio medo-persa. Así que Ciro tuvo mucho que ver en la conformación de este nuevo imperio medo-persa. Todo esto fue gobernado por Dios. Dios, nos dice Daniel capítulo 2 versículo 21, que Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Entonces Dios estaba en toda esta situación. Bueno, Ciro fue fundamental para la unificación de estos dos pueblos. Entonces, los persas por algún tiempo fueron dominados por los medos, pero pronto surgió este personaje llamado Ciro que revirtió las cosas. Entonces, él se rebeló contra la autoridad que estaba en el pueblo de los medos y consiguió una rápida victoria sobre su rey, el rey que estaba ejerciendo el control sobre los medos y también sobre los persas, llamado Astielles. Entonces, Ciro se rebeló en contra de este rey, pudo conquistarlo y aún sus tropas, las tropas de este rey de Media, trajeron al propio Ciro a su rey encadenado. Entonces Ciro comenzó a tener un control sobre los medos y sobre los persas. Entonces él incorporó rápidamente a los medos con los persas para formar este poderoso imperio. Se dice que Ciro fue de un padre persa llamado Cambises y su mamá era de la nación meda. Entonces esto ayudó a fortalecer los lazos de los medos y de los persas para formar este nuevo imperio. Entonces esto fue muy importante para la unificación de estos dos pueblos. Ciro se ganó rápidamente la lealtad de los medos y después, junto con los medos, los persas y los medos, con el liderazgo de Ciro, ¿sí?, comenzaron a conquistar y a tener el control de muchos lugares a su alrededor. Bueno, Ciro comenzó con la conquista de los pueblos vecinos alrededor de su imperio.
De los primeros que comenzó a atacar para conquistar fue Lidia, ¿sí? Fue Babilonia, y años más tarde, ya no Ciro, sino su hijo Cambises, conquistó Egipto. Entonces, lo primero que empezó a hacer Ciro, después de unirse con los medos, es conquistar a Lidia. Y Lidia, su capital, es Sardis. Sardis aparece en Apocalipsis capítulo 3, ¿sí? Donde ahí estaba una iglesia y Jesucristo le dio un mensaje a la iglesia en Sardis. Bueno, Sardis era la capital de Lidia, que fue uno de los primeros lugares que los medo-persas, comandados por Ciro, conquistaron, ¿de acuerdo? Después de conquistar Sardis con su rey Creso, que era un rey muy rico, lleno de ostentamiento, pues adjuntó ese territorio a su amplio imperio, ¿de acuerdo? Y una vez que conquistó Lidia, entonces comenzó con su estrategia para poder conquistar a su otro vecino, que era el imperio de Babilonia, el imperio que estaba al frente hasta que llegó este imperio medo-persa. Bueno, entonces Ciro con su ejército pudo conquistar Babilonia unos años después de conquistar Lidia, ¿sí? Y lo hizo de una manera muy, muy inteligente. La descripción de esa conquista la vemos en el capítulo 5 de Daniel. Allí se estaba celebrando una fiesta pagana a dioses extraños, a ídolos, lleno de depravación y de borrachera, ¿sí? Y entonces, bajo ese contexto fue la conquista del imperio de Babilonia, bajo el poder del imperio medo-persa. Bueno, entonces todo esto también Daniel lo comenzó a comprender. Precisamente en esa celebración pagana del capítulo 5 de Daniel, recuerden que estaban utilizando el rey Belsasar las copas que eran utilizadas para ministrar a Dios en su templo, estaban utilizando para beber, para embriagarse, para emborracharse. Y esto, pues recuerden que hubo una mano que escribió en una de las paredes, ¿de acuerdo? Con un mensaje para Babilonia y para su rey en turno, llamado Belsasar. Y ahí en Daniel capítulo 5, en el versículo 28, dice: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces Daniel estaba viviendo también esa situación. Daniel sabía que esto iba a suceder. El reemplazo del imperio de Babilonia por el imperio medo-persa. Y entonces Ciro fue una pieza fundamental para todo esto. Ciro fue un gobernante que en su tiempo fue un gobernante fuera de lo común, de verdad. ¿Por qué? Porque él demostró mucha sabiduría, mucha inteligencia, era muy, muy inteligente, porque en cada conquista que realizaba mostraba compasión para con todos aquellos que conquistaba. Ciro llegó a lograr ganarse el favor de cada pueblo que iba conquistando por una razón. ¿Cuál era esta razón? Que él permitió una tolerancia religiosa. Cada pueblo que conquistaba permitía que pudieran reconstruir sus templos y seguir con su adoración a sus dioses. Y esto lo podemos ver con el pueblo de Dios también. Con el pueblo de Dios nos dice Esdras capítulo 1 que Dios fue quien despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para dejar salir de la cautividad al pueblo de Dios y reconstruir el templo en Jerusalén, para que salieran de la cautividad en la que se encontraban y pudieran comenzar a reconstruir el templo que estaba en Jerusalén. Esto fue gobernado por Dios. O sea, fue Dios el que permitió que se levantara este nuevo imperio para que esto se llevara a cabo. De hecho, yo puedo darme cuenta que este imperio medo-persa, en cierto sentido, fue bondadoso con el pueblo de Dios, porque fue bajo este imperio, podemos leer Esdras y Nehemías, que se dio precisamente la reconstrucción del templo y de la ciudad, de los muros de Jerusalén. ¿De acuerdo? Aunque hubo oposición, eso lo describe Esdras, hubo oposición de los pueblos que ya estaban ocupando ahí alrededor de Jerusalén, pero finalmente bajo el imperio medo-persa se pudo llevar a cabo la reedificación del templo de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, este imperio, aunque fue un imperio feroz como un oso, de todas maneras fue un imperio que fue utilizado, fue un instrumento de parte de Dios para los propios fines de Dios, porque Dios es el que pone reyes y el que quita reyes, dice la Escritura. Entonces, Ciro se ganó
la reputación de una persona misericordiosa. Los medos, los babilonios y aún los propios judíos aceptaron su liderazgo legítimo y los aceptaron como un gobernante. Entonces, algunos pueblos lo consideraron a Ciro como un líder y como un pacificador. Entonces, Ciro comenzó con la expansión de sus territorios, primero Lidia, después Babilonia, lo conquistó de una manera muy fácil porque allá estaban en una fiesta horrible. Daniel 5 nos habla de esto. Y años más tarde, su hijo Cambises pudo conquistar Egipto. Bueno, el versículo 4 de este capítulo 8 de Daniel es muy interesante y quiero que nos detengamos un poco en este versículo. Dice aquí que este carnero hería con sus cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapara de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Bueno, Daniel observó que este carnero utilizaba sus cuernos para cornear y para herir, ¿de acuerdo? Y hería a tres lugares importantes que aquí se destacan: al poniente, al norte y al sur. Bueno, esto que podemos ver, que este carnero hería al norte, al sur y al poniente, tiene una relación con las tres costillas, tiene una asociación con las tres costillas que se encontraba en la boca del oso, que se describe en Daniel capítulo 7, versículo 5. ¿Qué se dice ahí? Daniel 7:5 dice aquí: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, dice, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Esto es súper interesante, amados hermanos, porque podemos plantearnos una pregunta: ¿quién es el que permitió que esta segunda bestia se levantara y devorara mucha carne? Bueno, fue Dios. Y esas tres costillas tienen esta relación con el poniente, con el norte y con el sur, que el carnero con sus cuernos comenzó a herir. Pero fue Dios el que permitió que sucediera todo esto. Y es interesante que estos tres lugares, Babilonia, Lidia y Egipto, se encontraban en esta localización geográfica, al poniente, al norte y al sur. Ahí se encontraba Lidia, Egipto y Babilonia. En estos lugares los encontramos. Entonces, Dios permitió que se levantara este nuevo imperio, el medo-persa, como un oso, para poder devorar y tener entre su boca estas tres costillas: a Lidia, a Egipto y a Babilonia. Y Babilonia es muy interesante, amados hermanos, porque debemos recordar que este imperio fue un imperio cruel con el pueblo de Dios. Aunque también Babilonia sabemos que fue un instrumento en manos de Dios, eso no lo podemos descartar, pero después este imperio abusó del poder que le dio Dios. De hecho, si leemos rápidamente Zacarías capítulo 1, versículo 14, nos vamos a dar cuenta que Dios permitió que Babilonia se llevara cautivos a su pueblo Israel, pero abusaron de él. Fíjense lo que dice Zacarías capítulo 1, versículo 15. Dice: estoy muy airado, está hablando Dios, estoy muy enojado contra las naciones que están reposadas. Dice: porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Qué significa esto? Significa que ellos se aprovecharon del enojo de Dios en contra de su propio pueblo, del pueblo de Dios, ¿sí?, para hacer sufrir a Jerusalén. O sea, Dios levantó a Babilonia para disciplinar a su pueblo, pero este pueblo, el imperio de Babilonia, hizo sufrir y se aprovechó del poder que Dios le dio. Dios le dio poder, le dio autoridad a Babilonia, ahí para disciplinar a su propio pueblo, al pueblo de Dios. Pero este Babilonia hizo enojar a Dios porque abusaron del poder que Dios le dio a Babilonia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién permitió que esta bestia semejante al oso, devorara mucha carne? Dios. Una de esas costillas que traía en su hocico fue Babilonia.
Y vamos a ver por qué. Hay un versículo muy interesante en Jeremías, capítulo 51. Brevemente quiero hacer referencia a dos versículos de Jeremías 51 para que veamos cómo Babilonia trató al pueblo de Dios. Dice aquí Jeremías capítulo 51, versículos 34 y versículo 44. Dice lo siguiente: me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Es decir, después de que este dragón dejó vacío y se tragó todo, desmenuzó al pueblo de Dios, dice, después lo echó fuera, es decir, lo vomitó. O sea, el reino de Babilonia menospreció al pueblo de Dios, lo menospreció. O sea, primero lo desmenuzó, lo dejó vacío, se lo tragó como un dragón, ¿de acuerdo? Llenó su vientre de las delicadezas de Dios y después las vomitó como menospreciando las delicadezas de Dios. Una de las delicadezas de Dios son los utensilios que se utilizaban para ministrar a Dios en su templo. Y en el capítulo 5 de Daniel nos damos cuenta que fueron utilizados para embriagarse. O sea, se tragaron las delicadezas de Dios y las vomitaron, menospreciaron las delicadezas de Dios. No solamente las delicadezas de Dios eran esos utensilios mal usados por Belsasar en su fiesta pagana, ahí en Daniel capítulo 5, sino que también las delicadezas de Dios fue el pueblo llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia por Nabucodonosor, y también las delicadezas de Dios son el templo de Dios que fue quemado por Nabucodonosor y la ciudad de Jerusalén que fue puesta en llamas. Todas estas delicadezas fueron tragadas y vomitadas por un dragón, por el imperio de Babilonia. Y el versículo 44 de Jeremías 51 nos dice: y juzgaré a Abel en Babilonia, dice, y sacaré de su boca, dice, lo que se ha tragado, dice aquí la escritura. Entonces, pues Dios iba a sacar de su boca lo que se había tragado. Amado hermano, si tú sientes que este mundo te ha devorado, si tú sientes igual que Satanás, percibes que en tu vida Satanás te ha tragado y te ha devorado, Dios puede sacarte de allí. Porque nosotros como el pueblo de Dios somos su delicadeza. Esta palabra de delicadeza es interesante porque significa delicia, placer, significa deleite. O sea, nosotros somos el deleite, somos la delicia de Dios como su pueblo, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que por eso Dios permitió que este carnero hiriera a estos lugares y entre ellos a Babilonia, porque fue como un dragón que se devoró las delicias, las delicadezas de nuestro Dios, su pueblo, los utensilios, el templo y la propia ciudad de Jerusalén, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién permitió que este oso, esta bestia semejante al oso, se levantara y devorara mucha carne? Fue Dios, porque entre los que devoró este oso fue Babilonia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, no solamente el imperio medo-persa conquistó estos lugares, sino también pudo conquistar otros lugares más. Bueno, el ejército el ejército medo-persa fue un ejército súper poderoso, tan fuerte como un oso. De hecho, ellos tenían un grupo de muchos guerreros formado por medos y por persas, compuesto de 10,000 personas de élite militares que se llamaban los inmortales, porque cuando uno moría rápidamente era reemplazado por otro. Entonces era un ejército capaz de reducir a nada a los que conquistaba, era muy fácil. Bueno, hay algo que se destaca de este imperio de Babilonia, que nos dice el versículo 4 en su segunda y tercera parte, si dividimos este versículo 4 en tres partes. En la segunda parte nos dice que ninguna bestia podía pararse delante de él, o sea, nadie le podía resistir, ninguna bestia, ningún gobierno, ningún otro imperio podía pararse y resistir y frenar a este nuevo imperio que se había levantado. Nadie podía escapar del poder de este nuevo imperio medo-persa. Bueno,
Este imperio medo-persa podía hacer su voluntad, dice, hacía conforme a su voluntad, o sea, hacía lo que quería y se engrandecía. Esta última frase del versículo 4, hacía conforme a su voluntad y se engrandecía, nos enseña algo importante. Este imperio hacía lo que quería. Fue un imperio que Dios permitió, pero este pueblo comenzó a llenarse de soberbia y de arrogancia. ¿Por qué? Porque ellos, a final de cuentas, no reconocieron a Dios, no tuvieron temor de Dios, y ellos se hicieron arrogantes y soberbios porque no había quien les pudiera poner un alto. No había nadie que pudiera escaparse de su poder, y porque hacían conforme a su voluntad y se engrandecían. Hubo soberbia. Y la soberbia y la arrogancia es una característica de todos los imperios que se han levantado en la tierra. Son arrogantes, no reconocen a Dios, hay soberbia, y de eso podemos aprender de este imperio medo-persa. Hubo arrogancia. La arrogancia que existió en Satanás existió en este imperio medo-persa. Y esa misma arrogancia también existió en Nabucodonosor. Si recordamos, cuando Dios le entregó todo el dominio a este rey Nabucodonosor, este rey se puso altivo, y esto lo podemos ver en el capítulo 4 de Daniel. No reconoció que Dios fue el que le dio todo el gobierno y toda la autoridad sobre todo lo que él pudo conquistar. Pero Nabucodonosor jamás lo reconoció. Él decía, yo pude levantar todo este amplio imperio, yo lo pude conseguir con mi propia fuerza, con mi propia energía, fui yo el que lo pude lograr. Y no reconoció nunca al Dios Altísimo, nunca reconoció que el Altísimo es el que gobernaba, que el cielo es el que gobernaba, y se encontró orgullo, altivez y soberbia en el corazón de Nabucodonosor, de tal manera que Dios tuvo que disciplinar fuertemente a ese rey llamado Nabucodonosor. Así que tú y yo también podemos aprender de esta lección, amados hermanos, porque Dios tuvo que levantar después a otro imperio, a los griegos, ¿sí?, para disciplinar y para subyugar al imperio medo-persa por esta arrogancia y esta altivez, porque ellos hacían conforme a su voluntad, hacían lo que querían. Y en ti y en mí, amado hermano, podemos entender esto como conclusión, de que en ti y en mí tampoco tiene que existir arrogancia ni soberbia. Fue hallado en los gobiernos, en los gobernantes, ¿sí? Pero no tiene que ser hallado en ti y en mí, que formamos parte de la iglesia. La arrogancia y la altivez son cosas que Dios detesta, y en ti y en mí no tienen que existir. Existió en estos imperios y por eso fueron derrocados y fueron sustituidos por la arrogancia y la altivez que existió en ellos, ¿de acuerdo? Entonces, en ti y en mí no tiene que existir este tipo de arrogancia tampoco. Tenemos que reconocer que Dios es el Altísimo, que Él es el que gobierna, y que nosotros no haya altivez y arrogancia. Los medo-persas hacían lo que querían, hacían conforme a su voluntad, y eso también es hallado en el pueblo de Dios en estos tiempos. Muchos miembros del pueblo de Dios hacen lo que quieren y no permiten el gobierno y el dominio de Dios sobre sus vidas y sobre sus familias. Entonces, aprendemos aún de Jesucristo mismo. Él no hacía nada por su propia cuenta, nos dice el Evangelio de Juan. Jesucristo estaba sometido al Padre, y todo lo que Jesucristo veía hacer al Padre, Jesucristo también lo realizaba. Lo que hablaba el Padre es lo que hablaba Cristo, lo que veía hacer al Padre es lo que hacía Cristo. Así que Cristo nunca se movió por su propia cuenta. Las personas que sanó es porque primero lo vio en el Padre. Las cosas que Jesucristo habló, primero las oyó del Padre. Y los lugares a donde Jesucristo se movió, como con la mujer samaritana, por ejemplo, es porque primero lo vio en el Padre. Y Jesucristo no hacía nada por su propia voluntad. Ni el Espíritu, dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, si no mal me equivoco, que el Espíritu tampoco habla por su propia cuenta. Entonces, podemos ver que nosotros tampoco podemos movernos como queremos. El imperio medo-persa cayó en ese grave error. ¿Cuál fue su error? Que ellos hacían conforme a su voluntad. Nunca consideraron a Dios, aunque Dios les otorgó
el dominio sobre la tierra en esos momentos. Entonces, amado hermano, la conclusión de esto es que en ti y en mí no haya arrogancia ni altivez. Dios tuvo que levantar al imperio griego para disciplinar y para reemplazar al imperio medo-persa. Que en ti y en mí, amado hermano, no haya orgullo y no haya altivez, porque Dios mira de lejos al altivo y al soberbio. Bueno, pues vamos a dejarla aquí y continuaremos para la siguiente ocasión. Que Dios te bendiga y que el Señor sea en tu espíritu.